En esta tercera parte de la séptima clase vamos a ver las diferencias entre los gráficos lineales y los gráficos logarítmicos. Vamos a irnos al Visual Chart. Mencionar que hasta el momento únicamente hemos estado trabajando durante las clases que llevamos del curso en gráfico lineal, que es el gráfico más normal, al que todos estamos acostumbrados a ver, ¿no? Es un gráfico, vamos a ver primero la diferencia entre un gráfico lineal y un logarítmico, y luego vamos a ver una problemática que podemos encontrarnos al trazar línea de tendencia dependiendo de si lo hacemos con gráfico logarítmico o lineal. Un gráfico lineal, como podéis ver, pues es un gráfico en el que cada distancia va separada por los mismos, vamos a poner centímetros, por los mismos metros. Es decir, si lo veis aquí en la misma distancia de 5 a 6 que de 6 a 7, cada distancia unitaria es igual. Es decir, de 7 a 8 va a la misma distancia que de 8 a 9, que de 9 a 10, que de 10 a 11. Es una escala lineal, la que estamos siempre a ver. Es decir, los números van avanzando punto por punto y hay la misma diferencia del 5 al 6 que del 10 al 11. Sin embargo, una cosa es importante. En esta escala, ahora vamos a ver cómo es la logarítmica en esta escala, del 10 al 11 hay el mismo espacio visual y si el valor se incrementa de 10 a 11 está subiendo un 10%. De 10 a 11 hay el mismo espacio visual que el que hay de 1 a 2. Es decir, si os dais cuenta, de 1 a 2 también hay la misma distancia. De 10 a 11, si el gráfico sube de 10 a 11, sube un 10%. Si el valor sube de 1 a 2, es decir, si pasa de aquí a aquí, está subiendo un 100%. Esto no sé si alguna vez lo habéis pensado. Es un poco curioso lo que son las matemáticas en sí. Es decir, de 10 a 11 sube un punto y sube un 10%, de 1 a 2 sube un punto y sube un 100%. De 100 a 101 sube un punto y sube simplemente un 1%. Para corregir esta disfunción, por decirlo así, y trabajar en términos porcentuales, se utiliza el gráfico porcentual o el gráfico logarítmico. En el mundo del análisis técnico se utilizan sobre todo los gráficos logarítmicos en vez del porcentual. Entonces, vamos a ver cómo se traza en el Visual Chart. Tenemos un gráfico un gráfico cualquiera, una vez que lo tenemos abierto, aquí por ejemplo tengo el grupo catalano Occidente, y una vez que tenemos abierto el gráfico, para pasar a escala porcentual haríamos lo siguiente, a escala logarítmica, perdonadme, haríamos lo siguiente. Pinchamos sobre el gráfico en sí, sobre la escala del gráfico, nos vamos a ver propiedades, si no lo tenéis ya desplegado aquí, hay algunos que a lo mejor lo tenéis siempre aquí desplegado, bueno, si no está desplegado, ver propiedades, y en tipo de gráfico que está lineal ponemos logarítmica, tipo de escala, perdón, que está lineal ponemos logarítmica. Y fijaros cómo la escala aparece en el corto plazo, no nos va a cambiar, y veréis cómo en el largo plazo cambia. Bueno, ya podéis ver que la escala es totalmente diferente. Fijaros, es difícil moverla, pero con el botón derecho la podemos ir moviendo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, lo que tenemos es que del 2 al 4, fijaros cómo el 3 estaría exactamente, el 3 estaría, a pesar que no sale, estaría aquí. Del 2 al 4 hay esta distancia, el valor, si el valor pasa, fijaros que el gráfico largo por aquí pasa de 2 a 4, el valor se incrementaría, lo que ganaríamos en una operación de un valor que compramos en 2 y vendemos en 4 es un 100%. Es lo mismo, esta distancia ya no va a ser lo mismo que de 4 a 6, porque de 4 a 6 no se incrementa un 100%, sino un 50%, sino que es lo mismo, esta distancia es cada vez que la escala se aumenta un 100%. Por tanto, de 2 a 4 es la misma distancia que la que va de 4 a 8, y la misma distancia que la que va de 8 a 16, y la misma distancia que la que va de 16 a 32. En todos estos casos el valor se ha multiplicado un 100%. No sé si aquí lo veis, es decir, la distancia que va de 10 a 12, que es esta, que el valor se incrementa un 20%, tendría que ser la misma distancia que si el valor vale 2 se incrementase un 20%. Un 20% cuando vale 2 es 2,4. Si 2,4 es el 20% de 2, por lo tanto 2,4, aquí en la P lo podéis ver, 2,4 es exactamente este punto de aquí, más o menos. Esta distancia, si lo veis, que va desde donde tengo la mano hasta 2, es la misma que va de 10 a 12. Y esto es lo que hace el gráfico logarítmico, es decir, darnos distancias equivalentes de forma porcentual y no lineales como en la escala lineal. De forma práctica, ¿cómo se traduce esto? Pues se traduce sobre todo en la línea de tendencia a largo plazo. Sobre todo, por eso es una disciplina o una herramienta no, sino una cosa que está ahí, que nos va
a producir que haya una subjetividad mayor en la línea de tendencia, dependiendo de si el analista que la está trazando está utilizando un gráfico lineal o un gráfico logarítmico, la diferencia puede ampliarse. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos el gráfico de Catalana-Occidente y si ponemos vamos a volver a la escala lineal, que sería, bueno, a volver a la escala lineal, propiedades, en ver propiedades, y ponemos la escala lineal, que es a la que estábamos acostumbrados hasta este momento, de el valor Grupo Catalana-Occidente. Luego vamos para atrás y podemos trazar una línea de tendencia. Vamos a trazarla más o menos. Ya veréis cómo esto, bueno, aquí antes estuve haciendo unas probillas. Vamos a trazar una línea de tendencia más o menos, pero que veáis que más o menos pasa por puntos, por lo menos en esta fase de aquí. Vamos a centrarnos en esta fase de aquí. Fijaros que pasa por... Vamos a ampliarlo. Pasa, si veis, pues bueno, es una línea de tendencia que une pues la tendencia que ha seguido Catalana-Occidente, que ha tenido una tendencia alcista considerable del año 2004. Pues podemos ver las primeras fases de esta tendencia pues en escala lineal y podemos ver por dónde pasaría esa línea de tendencia en el futuro, ¿no? Que en verdad el valor se subió muy por encima de esta línea de tendencia, tuvo una pendiente superior incluso a la que marcaba de la línea para seguir su ritmo ascendente. Bueno, si ponemos el gráfico en escala lineal, fijaros cómo esta subida viene a ser diferente. Fijaros cómo, poniendo los mismos puntos en el gráfico, una subida en escala lineal de Grupo Catalana-Occidente, perdón, tenéis que fijaros sobre el gráfico, sería así. El aspecto cambia, ¿eh? Es una subida, parece, bueno, la primera que parece que no se veía en el gráfico era una subida grande porcentualmente. Ahora veremos qué subida es la de que va del 94 al 2000. Y esta subida, fijaros cómo la línea de tendencia se nos queda totalmente desvirtuada. Incluso podríamos decir que si tuviésemos el gráfico en escala logarítmica en su momento, podríamos haber trazado otra línea de tendencia. Fijaros. La línea de tendencia que damos sería esta, más clara. Pero a lo mejor un analista hubiese trazado que trabaja en gráfico logarítmico esta línea de tendencia y hubiese tomado, y cuando nos explica algo, nos lo está explicando en gráfico logarítmico y no pasa por los mismos puntos, incluso pasa muy alejado de un analista que lo está haciendo en gráfico lineal. En la tendencia bajista sucede lo mismo. En la tendencia, esto es lo que ha hecho Grupo Catalana-Occidente de forma logarítmica, es decir, si vamos poniendo porcentualmente las subidas. Es decir, ahora mismo que parece que ha dado un bajón, pues está muy por debajo muy por encima de precios a los que ha estado, que realmente eso es así. Si ponemos escala lineal, vamos a volver a ella, perdonad que ande pasando para arriba y para abajo. Si lo ponemos porcentualmente, perdonadme, si lo ponemos porcentualmente, este tramo de aquí que teníamos como que no servía de nada, pues oye, el valor si pasa en el 94, que llegó a valer 0,72, hasta el año 2006, que 2004 que valió o que llegó a valer en torno a los 5 euros, el gráfico se está incrementando más de un 500% del 94 al 2000. Si tenemos el gráfico lineal, parece que esta subida, pues esto no fue nada. De hecho, tú lo ves y dices, oye, aquí el valor empezó a subir de aquí. Pero no, de aquí a aquí, de aquí a aquí, el valor, si tú compras el valor aquí y lo vendes aquí, en 25, bueno, en 30, porque de 0,74 a 5 creo que es más de un 600%. O sea, vamos a calcularlo. De 0,74, 5, aproximadamente un 675%. Quiere decir que linealmente, si ponemos un gráfico lineal, y a ojo, me juega mala pasada porque desde este punto de aquí, vamos a poner 0,79, desde aquí, del 94 hasta el 2004, el valor parece, bueno, se ha incrementado, pero tampoco mucho en comparación con lo que se ha incrementado del 2004 al 2007. Pero se ha incrementado lo mismo, del 2004 al 2007 un 600% y de 94 al 2004 un 600%. Y eso es lo que un gráfico... Y luego, ¿cuánto ha bajado? Pues ha bajado exactamente de 30 a 14,72, pero en comparación a 14,72 con lo que llegó a valer en el año 94 es un 1400%, una barbaridad. Y así no se ve tan reflejado, parece que hemos perdido la mitad del valor, como cuando ponemos un gráfico
en escala logarítmico. Se queda como que, oye, que el porcentaje de subida de aquí a aquí es muy elevado del año 94. Y fijaros cómo en este gráfico sí que se presenta bien, se ve bien cómo realmente sí fue muy importante la subida que hubo del 94 hasta que el valor llegó a valer 5. Para llegar a, es como que la escala le hemos puesto, esto es un poco el truco de la escala. Matemáticamente también, los que estudiáis matemáticas o habéis estudiado, pues lo podéis haber comprobado en otras muchas materias. Bueno, pues aquí también está hecho. En la escala también ocurre lo mismo para las tendencias bajistas. Es decir, tú pones una escala, aquí lo que pasa es que la tendencia no, pero bueno, en esta parte de aquí, pues eso es una escala que parece, en escala logarítmica, esta tendencia parece que es una tendencia apropiada, que va uniendo máximos decrecientes. Si nos vamos al gráfico lineal, pues ya es diferente. Conclusiones de todo esto. Bueno, en primer lugar, como ya habíamos dicho, la subjetividad de la línea de tendencia, por lo tanto en el futuro no vamos a utilizarlas tanto en el análisis para seguir la línea de tendencia. Como dije en su momento, es una pequeña aproximación únicamente a lo que es la línea de tendencia, una pequeña aproximación a lo que, o para seguir la tendencia en un determinado gráfico. En el futuro utilizaremos mejor las medias móviles, a las cuales, si una media móvil, luego lo veremos, si ponemos un gráfico, en otras clases, si ponemos un gráfico logaritmo y un gráfico lineal, la media móvil pasa por los mismos puntos. Una línea de tendencia ya veis que no. Si estamos siguiendo el gráfico, si lo estamos siguiendo visualmente, pues depende de la escala que le pongamos, lo hemos comprobado. Los analistas en general que utilizan líneas medias móviles, así como regla general, si están analizando un gráfico o van a operar siguiendo un sistema o una estrategia que opera en los últimos 9 meses, en el último año, lo utilizan la escala lineal. Porque fijaros que así como vimos que se ve ampliamente un gráfico cambiado de escala lineal a escala logarítmica, si tomamos los últimos 7 a 8 años, es decir, lo que ha pasado de los últimos 8 años a los últimos 4 años, de los últimos 6 a los últimos 2 años, sí que es verdad que en el corto plazo, como el valor fluctúa mucho menos, la diferencia que pongamos de escala es mucho menos significativa. Vamos a verlo. Si ponemos, por ejemplo, lo que va desde enero, vamos a ponerlo, desde el último año aproximadamente, los últimos meses, pues si ponemos como el valor ha fluctuado menos en lo que es escala, se ha movido menos escalarmente, pues la diferencia entre poner este gráfico lineal y este logarítmico ya no es tan grande. El valor cambia un poco el aspecto, pero no cambiará al revés. Pero las diferencias no son tan importantes como cuando lo ponemos en el largo plazo. Entonces, si vais a utilizar línea de tendencia, ahora que las estáis utilizando, pues la estrategia que vimos antes de línea de tendencia era una estrategia más de corto plazo. Ahí sí que podéis, da igual cómo pongáis el gráfico, si logarítmico lineal, puede funcionar igual. Pero cuando ya vamos a trazar línea de tendencia más a largo plazo, yo aconsejo en primer lugar utilizar medias móviles para seguir las tendencias en vez de líneas de tendencia, por más ventajas que veremos en el futuro, ya las veremos. Y si trabajamos en el largo plazo, los analistas en general, hay como convenio colectivo, por decirlo así, está puesto de trabajar con gráfico logarítmico. Si trabajamos en el corto plazo, gráfico lineal. Los gráficos que veáis por ahí de analistas pues van a seguir esta tónica un poco. Luego hay algunos que, cada maestrillo tiene su librillo, hay algunos que pueden utilizar a largo plazo los últimos 3 o 4 años y poner escala lineal. Otros decir que si no ponen escala lineal están haciéndolo mal, otros diciendo que están haciéndolo bien, y bueno, discusiones un poco absurdas según mi juicio, porque bueno, lo importante es que el que utilice el gráfico lineal, si consigue con un gráfico lineal con línea de tendencia un sistema óptimo y que funcione con esperanza matemática positiva, pues eso es lo importante. Pero ya os digo que es complicado, que puede ser complicado esto de las escalas. Bueno, si vais a trabajar con línea de tendencia, echarle un vistazo y casi por curiosidad. Bueno, si tenéis alguna duda, pues podéis preguntármela.